noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean este video. Para mí es un placer poderles saludar. Como le indica el título, vamos a ver rápidamente cómo se pueden declarar constantes en VBA, lo cual es sumamente importante para la manipulación de vectores y matrices, puesto que cada vez que vamos a declarar un vector o una matriz nos va a pedir dentro de sus parámetros un valor constante. Es decir, si yo voy a declarar un vector que me guarda por ejemplo, cuatro números, entonces yo no puedo por nada del mundo introducir dentro del parámetro de definición del vector una variable. Entonces, por esa razón es mucho más cómodo declarar una constante y de antemano yo ya sé que siempre mi código va a trabajar con ese valor constante. Entonces, para declarar una constante ocupamos la palabra reservada const. Entonces nos vamos a ir a la parte superior de nuestro código, vamos a hacer un espacio y en esta parte vamos a escribir la palabra reservada const. Entonces, seguido de el nombre que va a llevar la variable, o mejor dicho la constante. Bueno, en este caso vamos a guardar las mismas cantidades que guardamos en las variables anteriores, con una pequeña variante que vamos a agregarle un 1. Un 1 y ya sabemos de antemano que todas estas cantidades van a corresponder a números constantes. Entonces, en el caso de cantidad de restricciones va a ser igual a 3, puesto que la cantidad de restricciones que tenemos para este problema específico es 3. De igual manera, vamos a guardar en otro parámetro algebraico que va a ser una constante la cantidad de grados de libertad y le vamos a agregar un 1. Entonces, cantidad de grados de libertad para nuestro problema son 16 y perfectamente podemos copiar control C, control V y cambiamos aquí de cantidad de grados de libertad 1, cantidad de elementos. Cantidad de elementos 1. Y escribimos la cantidad de elementos, que en este caso son 12. Entonces nuevamente pegamos y aquí vamos a escribir lo que son la cantidad de nodos. 1. Entonces, en esta parte la cantidad de nodos son 8. Ok, parece que es un tanto redundante el estar haciendo eso, puesto que ya tenemos variables donde se están guardando estos números. Sin embargo, como les decía, se tiene que hacer, porque a la hora que yo vaya a definir un vector que me guarde, por ejemplo, todas las coordenadas X y otro que me guarde todas las coordenadas Y, porque de antemano les decía de que es más cómodo trabajar de esa manera, trabajar a través de los vectores, guardar toda la información en vectores. Una vez que trabaje de esa manera, voy a toparme con el problema de que yo no voy a poder utilizar estos valores que están declarados como una variable para poder definir el tamaño de un vector. Entonces, ese es un problema grande. ¿Por qué? Porque no me va a permitir a mí tener un código que sea reutilizable. ¿Por qué? Porque a la hora, si luego trabajo, por ejemplo, con una armadura que en vez de tener 8 nodos tenga 10 o tenga 20, tendría que irme a todos los vectores donde estoy guardando, por ejemplo, las coordenadas X y cambiarle el tamaño. Entonces eso ya resulta incómodo. Por esa razón, mejor lo declaramos a través de constantes porque nos va a permitir de esa manera definir el tamaño de los vectores donde vamos a guardar la información. Entonces, para ver si en realidad se nos está guardando esta información correctamente, pues podemos usar cualquiera de las dos formas en las que yo les enseñé anteriormente. Podemos usar un checkbox y luego nos pide un parámetro. Entonces, podemos perfectamente, entre comillas dobles, escribir un texto. Por ejemplo, digamos cantidad de restricción va a ser igual, cerramos las comillas. Bueno, aquí podemos dejar un pequeño espacio. Y luego aquí concatenamos. Entonces el comando para concatenar cadenas de caracteres es el comando I en inglés. Entonces luego podemos colocar el valor de la constante.
CR1. Y para verificar nuestro código, pues simplemente le damos en ejecutar o F5. Y ahí está. Se corre toda esta línea de código de forma secuencial y finalmente nos arroja el valor de CR, que es 3. Y CR1, que es el de la constante. Entonces, en el próximo video ya comenzaríamos a ver la declaración de los vectores. Y vamos a comenzar a guardar valores en esos vectores, extrayéndolos a través de, bueno, de las dos maneras, a través de un for, de un ciclo for, que nos va a permitir recorrer X cantidad de casillas, y también de la manera tradicional o de las formas tediosas, que es simplemente lo que hacemos en esta parte, que es extraer con el comando range un solo valor. Entonces, esa es una de las maneras en las que vamos a trabajar. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.